Mairena del futuro, Mairena sostenible. Aquí comienza la actualidad ambiental en Radio Mairena. Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Pues muy buenos días, aquí comenzamos, como hemos escuchado, una semana más, un lunes más, este programa Mairena del futuro, Mairena sostenible, un programa de Radio Mairena sobre la actualidad ambiental en el mundo y en nuestro municipio, con Vanessa Antúnez y con José Manuel Jiménez. A los dos, buenos días y bienvenidos una semana más a este programa. Buenos días otra vez, Loli. Bueno, pues como decimos, arranca este espacio en la mañana de hoy, lunes 11 de junio. Hoy hablaremos en nuestro programa sobre los riesgos ambientales en nuestro municipio. Daremos un repaso a los factores de riesgo más importantes que inciden directamente en la calidad ambiental en Mairena del Alcor. La marea me dejó arenas de plata que pondré en el reloj del tiempo que no pasa. La marea me dejó islas inundadas donde atrapar con mi red. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Araceli Lobo Cabrera. Buenos días, Araceli. Ella estuvo de prácticas en Surmalcor en junio del año pasado, trabajando en un proyecto sobre riesgos ambientales. Es licenciada en Ciencias Ambientales y era alumna del máster de Análisis de Evaluación de Riesgos Ambientales en el contexto de la responsabilidad ambiental. Araceli viene hoy a hablarnos, como ha contado José Manuel, cuáles son los principales riesgos existentes en Mairena y cuáles son los más peligrosos. Bueno, Araceli, vamos allá. ¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto? Bueno, pues surgió hace un año aproximadamente, momento en el que yo llegué a Surmalcor después de del máster que he realizado sobre análisis y evaluación de riesgos ambientales. Y bueno, se me propuso comenzar con este proyecto del análisis de riesgos ambientales de Mairena del Alcor. Y a mí me pareció estupendo, ya que yo venía con mi formación del máster. Y además, nos encontramos actualmente en una atmósfera de creciente preocupación por prevenir los daños de los riesgos ambientales. Dos ejemplos que he podido encontrar son, por ejemplo, la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencia de Andalucía, que en su artículo 3 dice que las administraciones públicas desarrollarán su actividad a fin de propiciar una revisión de riesgos para una adecuada planificación mediante técnicas de identificación y de análisis. Además, la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, en la cual yo me he formado durante mi máster, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y regular los daños ambientales. Bueno, y entonces, cuando se me planteó, pensé que era una muy buena idea para de esta forma conseguir una prevención desde el origen para Mairena del Alcor, desde la planificación y además de proveer a los operadores, de los que habla la Ley de Responsabilidad Ambiental, de una información muy valiosa para ellos. Claro, porque nosotros ahora mismo, como todo el mundo sabe, estamos haciendo el plan general, ¿verdad, José Manuel? Y bueno, la verdad es que esta información y este proyecto que hizo Araceli, la verdad que resultaba muy útil en nuestra oficina del plan. Bueno, ¿y qué metodología seguiste? Bueno, he seguido una metodología muy sencilla. Comencé con una descripción general del medio, como podría ser la situación, el clima, la geología, la hidrología, la vegetación, la fauna. Y bueno, para poder detallar con un poco de más precisión, pues consideramos la división del municipio en tres zonas, ¿no? El Alcor, el Alcarpe y la Campiña, ya que en cada uno de ellos tienen unas características más o menos homogéneas. Uh-huh. Partiendo de aquí, pues comencé con un análisis cualitativo de los riesgos ambientales en estas diferentes zonas, y en esta fase pues fue muy importante la recopilación de información ambiental y, por supuesto, su posterior interpretación para cada una de las zonas que he comentado. Posteriormente realicé un análisis esta vez cuantitativo de estos riesgos mediante el uso de un sistema informático llamado Sistema de Información Geográfica, obteniendo así valores de riesgo numéricos. Estos valores hay que decir que no solamente tenían en cuenta la probabilidad de que sucediese este riesgo, sino además se calificaron ponderando según su importancia relativa. De esta forma se ha facilitado su comprensión
y por tanto su evaluación y su posterior gestión. Por último, además, creamos una serie de mapas de riesgo de 2 tipos, un temático para cada uno de los riesgos y uno total en el que se hacía un sumatorio de todos ellos. Ajá. Bueno, y entonces has dicho que dividían Mairena en 3 zonas, ¿verdad? Las 3 zonas, ¿qué zonas eran? ¿En qué te basaste para hacer esa división? Sí, bueno, son 3 zonas con características bastante diferentes. El Alcor, por ejemplo, tiene una litología bastante permeable. Eso es muy importante a la hora de analizar los riesgos. Además de, básicamente, ¿no? Después hay muchas más diferencias, pero además de una pendiente bastante escasa. El Escarpe, por el contrario, tiene una pendiente bastante pronunciada y una litología semipermeable. Y por último, la Campiña, pues volvemos a tener una pendiente bastante escasa, pero una litología de arcilla impermeable. Estos son solamente 2 parámetros, los que estoy hablando, pero que son bastante importantes para la hora de analizar estos riesgos, como ya he dicho. Claro, que inicialmente lo que hace es una zonificación de lo que es Mairena, ¿verdad? Para después analizar de forma más concreta cada una de esas partes. Exactamente. Ajá, estupendo. Y bueno, realmente la diferencia entre estas zonas es el relieve, ¿no? Es como la geología que tiene el municipio. El relieve y su litología es muy importante, el hecho de que sea permeable o impermeable. Bueno, y entonces cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos que tiene Mairena en general? Bueno, pues hemos tenido en cuenta bastantes riesgos, aunque muchos de ellos no serán significativos. Pero hemos tenido en cuenta, por ejemplo, el riesgo sísmico, que en este caso, pues por ejemplo, no es significativo. Los riesgos geológicos, como son la erosión, los movimientos de laderas, de expansión, geotécnicos, también contaminación de suelo, riesgos hidrológicos, como son la inundación, contaminación de acuíferos, sobreexplotación del mismo, también otro tipo de riesgos como los meteorológicos, ya sea sequía, vientos violentos, granizo y otro último riesgo de incendio forestal. Bueno, quería comentar si me permite, cuáles son los más por supuesto. o menos severos. Sí. Bueno, pues de forma general, los más severos pueden ser la contaminación de suelo y la sequía. Esto de forma general, ¿no? Y los menos severos serían los vientos violentos y los granizos, o sea, serían los que he comentado como riesgos meteorológicos. Y después, bueno, diferenciando por zona, en el Alcor se podría decir que los más severos son la contaminación del acuífero y la sobreexplotación del mismo, ya que nos encontramos en una zona donde hay muchas zonas de cultivo. Además nos encontramos, como ya hemos dicho, en una zona permeable en la que el acuífero se puede ver afectado. Y bueno, y el menos severo sería en este caso la erosión y el movimiento de laderas, quizás debido a esa escasa pendiente. En el Escarpe, pues se pueden destacar la erosión y el movimiento de ladera. Precisamente por esa inclinación pronunciada que ya hemos comentado. Y en la Campiña, pues debido a su litología arcillosa, pues los riesgos más destacados son la expansión y la inundación. Y los menos, pues al igual que en el Alcor, la erosión y el movimiento de ladera. La inundación en la Campiña, porque es realmente donde se sitúan nuestros arroyos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta por los arroyos. Además, su litología arcillosa hace que en el momento en que caigan lluvias, esta no percole bien hacia el acuífero. Y además hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos también muchos cultivos y este riesgo es importante. Se utilizan mucho abonos, ¿verdad? Exactamente. Que después hay muchos fertilizantes que después, claro, con las lluvias percolan. Que has comentado que es más importante en el Alcor por el tipo de litología, por el tipo de suelo que tenemos en el Alcor, ¿verdad? Exactamente. Aunque tanto en el Alcor como en la Campiña se den estos tipos de productos, el caso del Alcor, al ser permeable, el lixiviado es mucho mayor y puede llegar hasta el acuífero. Aún así, tengo que decir que no es algo demasiado grave porque no se da demasiado, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, has comentado lo del riesgo sísmico. ¿Eso cómo nos afecta aquí en Mairena? Bueno, un segundito. El riesgo sísmico, nos encontramos en una zona tectónicamente activa. Eso hay que tenerlo claro. Pero según el IGME, el Instituto Geológico Minero, el grado de sismicidad es bajo, es inferior en su escala, inferior a 6. Esto quiere decir que en Mairena del Alcor, en los daños
que puedan producirse debido a estos movimientos sísmicos no se van a ver afectadas las construcciones. Esto es estupendo. básicamente lo que hay que tener en cuenta. Vale. Y has dicho también lo de la contaminación, ¿verdad? De suelos, que es una de las formas... Pero, por ejemplo, ¿los vertidos los tuviste en cuenta en tu Sí, tuvimos análisis? en cuenta los vertidos, tuvimos en cuenta los vertederos, Ujú. las balsas, porque siempre pueden existir grietas y pueden existir percolaciones de los productos que se mantengan. Y gracias a este programa de información geográfica hemos podido tener muy en cuenta ese aspecto, Ujú. realizando una serie de buffers donde según la distancia a estas balsas o estos vertederos va a existir más o menos riesgo. Claro, y que siempre va, como has comentado antes, al acuífero, porque claro, Exactamente. tienes arriba la contaminación y abajo El acuífero y al suelo, claro. y al suelo, claro, evidentemente. Ujú. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido todo muy intuitivo, todo muy bien explicado y no sé, por mi parte creo que está bastante claro. Podemos concretar, por ejemplo, que los riesgos más importantes son la contaminación y, ¿cómo has dicho antes? La erosión quizás, ¿no? La erosión en la parte del escarpe, ¿verdad? Ujú. En la parte del Alcor, la contaminación de los suelos por los fertilizantes y en la zona de la campiña, las inundaciones, la contaminación también por los mismos fertilizantes que en el Alcor. Exactamente. Pues nada, pues por mi parte muchísimas gracias, Araceli, por haber estado con nosotros A ustedes. y nada, ha sido muy interesante la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a escuchar ahora un poquito de musiquita, a ver cómo va la cosa. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre. ¿Sabías que? I want you to get together. I want you to get together. Los corrimientos de tierra en el escarpe del Alcor son un factor de riesgo importante. Aunque en Mairena no tienen mucha frecuencia, en Carmona ya se ha producido varios de ellos en los últimos años. Este fenómeno puede ocurrir cuando hay épocas de intensas lluvias debido a los tipos de materiales que se disponen en diferentes capas que forman el suelo del escarpe. I want you to get together. Pasamos a las noticias ambientales destacadas de la semana en nuestro municipio. Hoy comienzan las mesas de participación del PEGO. A las 8 de la tarde, la sala de exposiciones de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor tendrá lugar la primera de las sesiones informativas de las mesas del PEGO, dirigidas en este caso a las asociaciones, hoy las educativas y deportivas. El martes se celebrará la segunda sesión informativa para las asociaciones socioasistenciales y religiosas, mientras que el miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, la tercera, que irá destinada a las socioculturales, vecinales y otras de interés comarcal. Es decir, que somos Ya está disponible el diagnóstico ambiental municipal de Mairena del Alcor. Ya está a disposición de todos los ciudadanos en la web de Agenda 21 local el diagnóstico ambiental que se aprobó en la asamblea del Foro de la Agenda 21 el pasado 24 de mayo. Se puede acceder a una amplia documentación sobre una diversidad de temas ambientales como el paisaje, la contaminación, los arroyos, los espacios naturales, etcétera. Tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. Bueno, y en nuestra sección musical de hoy escucharemos Hermana Tierra de Laura Pausini. Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha océano hay. Después, cada hoja un pálpito que va vibrando
hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glaciar, así siento en el espíritu de ti ese infinito anhelo, y tú ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar, y ya no son terrestres las señales que me das, así yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Mirarte a veces dolor me da, tan mal herida por la incivilidad. Así. Hoy, en la recomendación de la semana, nos hemos acordado de una serie de documentales y por ello los recomendamos a toda la audiencia. La Antártida, Planeta Agua, Planeta Azul, Planeta Tierra, 6 grados que podrían cambiar el mundo y una verdad incómoda. Todos ellos disponibles en la Biblioteca Municipal de Mairena del Alcor. Y ya no son terrestres las señales que me das, así yo me perderé. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Estaremos con vosotros el próximo lunes, como todas las semanas. Gracias por escucharnos y un saludo. Mairena del futuro, Mairena sostenible. Un programa sobre la actualidad ambiental en el mundo y en nuestro municipio. Los lunes de 11:30 a 12 y los jueves de 4 a 4:30 en Radio Mairena. También puedes seguirnos por internet en el portal web municipal de Agenda 21.